Bienvenidos sean todos a esta nueva clase del curso intensivo del área hospitalaria. Mi nombre es Oliver Villalobos y el día de hoy vamos a hablar acerca de fiebre y fiebre de origen desconocido. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que la temperatura corporal es el resultado de dos procesos antagónicos entre sí. El equilibrio que puede existir entre estos dos procesos es lo que va a determinar qué temperatura corporal vamos a tener en un momento del día, ¿ok? Estos dos procesos totalmente opuestos entre sí son la termogénesis y la pérdida de calor al medio ambiente. La termogénesis es un conjunto de procesos o mecanismos a través del cual nosotros podemos producir una mayor cantidad de calor. Esto puede ser, por ejemplo, debido al aumento del metabolismo basal, al aumento de la actividad muscular o en su defecto la vasoconstricción periférica que reduce el flujo de sangre hacia las glándulas sudoríparas y como consecuencia de esto una reducción en la pérdida de calor. ¿Ok? Luego tenemos los mecanismos de pérdida de calor, que bien pueden ser, por ejemplo, la pérdida de calor por conducción, convección o en su defecto por radiación. De todos modos, eso ya lo vamos a ir estudiando más adelante. Lo importante que tenemos que tomar en consideración es que todo estos mecanismos anteriormente mencionados forman parte de la termorregulación. En condiciones normales, la temperatura corporal debería presentarse en un promedio de 37 grados centígrados con variaciones u oscilaciones diarias de 0,6 grados centígrados, nunca mayor a 0,6 grados centígrados. Es decir, que a lo largo del día, a lo largo de las 24 horas, nosotros nos vamos a mantener en un intervalo de temperatura corporal entre 37 más o menos 0,6 grados centígrados. Es decir, podemos tener aproximadamente 36,2 grados centígrados hasta 37,3 o 37,4. ¿Ok? Esas son las oscilaciones diarias o las variaciones diarias normales de la temperatura corporal. Esto recibe decisiva influencia de las actividades que nosotros podamos ejecutar a lo largo del día y por supuesto la hora en la que nosotros nos encontremos, es decir, sigue un ciclo circadiano. Bien, ¿a qué me quiero referir con todo esto? Que en horas de la mañana, cuando nosotros estamos más tranquilos, estamos haciendo menos actividad, estamos recién levantándonos de la cama, a eso de las 4, 5, 6, 7 de la mañana, básicamente lo que sucede es que nuestra temperatura corporal siempre es más baja, ¿ok? Porque tenemos una reducción del metabolismo basal, porque tenemos una menor actividad muscular y tenemos menos activación de los mecanismos de termogénesis, ¿bien? Entonces eso hace que mantengamos temperaturas relativamente bajas en horas de la mañana. Posteriormente, a medida que va avanzando el día y nosotros vamos incorporándonos a nuestra rutina cotidiana y vamos incorporando nuevas actividades, la temperatura comienza a aumentar porque los requerimientos metabólicos y de los tejidos periféricos comienza a aumentar y por ende también hay aumento del metabolismo basal y por supuesto mayor actividad muscular y más producción de calor. Bien, entonces es importantísimo también tomar en consideración que cada vez que nosotros producimos un aumento de la temperatura corporal, se pueden activar mecanismos de termólisis o de pérdida de calor. Les voy a poner un ejemplo súper claro. Cuando nosotros salimos a hacer algún tipo de actividad física, como por ejemplo correr en las mañanas o en las tardes, ese aumento del metabolismo basal y ese aumento en la contractilidad muscular genera más termogénesis, más producción de calor. Pero debido a que se va a aumentar o se va a concentrar una gran cantidad de calor en nuestro cuerpo, básicamente nuestro organismo tiene la capacidad de poder volver a una temperatura base, ¿ok? Para tratar de compensar ese aumento de la temperatura, el equilibrio comienza a inclinarse más hacia los mecanismos de termólisis o pérdida de calor. Es por esa razón que cuando ustedes están corriendo, o haciendo algún tipo de ejercicio, ustedes comienzan a sudar, precisamente porque ya una vez que el hipotálamo ha entendido que ha habido un aumento de la temperatura corporal, genera entonces el mecanismo opuesto, un mecanismo de termólisis o de pérdida de calor para tratar de compensar el aumento de la temperatura corporal. Y eso se hace básicamente generando vasodilatación periférica. Al vasodilatar, aumentamos la perfusión tisular de la piel y como consecuencia la perfusión de las glándulas sudoríparas y comenzamos a producir más calor. Comenzamos a perder más agua, más electrolitos y también más calor. ¿Ok? Por el contrario, cuando sufrimos un descenso muy abrupto de la temperatura corporal, sucede exactamente todo lo contrario, o sea, se activan mecanismos de termogénesis y de conservación de calor para incrementar, en este caso, la temperatura corporal. Y eso generalmente se hace a través del tono muscular. Es por esa razón que cuando ustedes, por ejemplo, están metidos en una cava con mucho frío o están en un sitio donde hace mucho frío y su temperatura corporal baja, ustedes comienzan a temblar. Ese temblor
que se produce debido a esa hipotermia que estás generando es un mecanismo compensatorio mediado a nivel del sistema nervioso, a nivel hipotalámico, para tratar de aumentar la temperatura corporal mediante la contracción muscular y el aumento del metabolismo basal. ¿Ok? Entonces, como les estaba comentando, la temperatura corporal siempre va a fluctuar. Nunca vamos a tener una temperatura corporal estática. Va a depender en gran medida de los alimentos que consumimos, del ciclo ovulatorio en el caso de la mujer y el ejercicio físico. Ahora, así como existen mecanismos de producción de calor, también existen mecanismos de pérdida de calor. Los podemos clasificar en estos cuatro grupos. Tenemos las pérdidas por convección, las pérdidas por radiación, las pérdidas por evaporación y pérdidas de conducción. Todos estos mecanismos buscan eliminar calor de nuestro cuerpo, ¿ok? Y eso lo podemos hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, la pérdida por convección se caracteriza básicamente porque el flujo de aire y el flujo de agua a través de la superficie corporal promueve la expulsión de calor. Es por esa razón que cuando nosotros tenemos un paciente que presenta fiebre, además de indicar antipiréticos como el acetaminofén, la dipirona o el diclofenac, también indicamos medios térmicos. Medios térmicos significa que vamos a frotar al paciente con pañitos con agua fría o agua natural para tratar de estimular la pérdida de calor por convección. O mandamos a que el paciente se bañe. Precisamente el flujo de agua a través de la superficie corporal arrastra calor consigo mismo. A eso se le llama pérdida por convección. Tenemos la pérdida por radiación, en donde el calor puede emitirse o salir del cuerpo a través de ondas electromagnéticas. También tenemos la pérdida por evaporación de los líquidos, es decir, se evapora el agua que está presente en las vías respiratorias o que está presente en la superficie corporal y eso genera pérdida de calor. Y finalmente tenemos la pérdida de calor por conducción, es decir, que el calor se puede conducir al tener contacto con otras superficies de menor temperatura. Ahora, otra de las cosas que tenemos que aprender a diferenciar es el término fiebre de hipertermia. Una cosa es la fiebre, otra cosa es la hipertermia, otra cosa es la hiperpirexia y otra cosa completamente distinta es la hipotermia. Cuando hablamos de una cosa o de otra, ya lo vamos a ver. En líneas generales, todo aumento de la temperatura corporal por encima de 37.5 grados centígrados que aparezca como consecuencia de una reprogramación de los centros termorreguladores hipotalámicos mediado por citoquinas proinflamatorias en respuesta a algún tipo de sustancia pirógeno exógena es la fiebre, ¿ok? Vuelvo y repito, un aumento de la temperatura corporal por encima de 38.5 grados centígrados que sea estimulado por vía hipotalámica bajo la acción de citoquinas proinflamatorias, las cuales se desencadenaron por la presencia de pirógenos endógenos, es lo que produce la fiebre. ¿Ok? Déjenme explicarles en líneas generales. Un pirógeno exógeno, por ejemplo, es cualquier sustancia que está presente en la superficie de una bacteria, de un virus, de un hongo, de algún tipo de elemento que sea extraño para nuestro organismo. ¿Ok? Eso desencadena una respuesta inmunitaria mediada por un conjunto de proteínas plasmáticas que se denominan citoquinas proinflamatorias. Las citoquinas proinflamatorias pueden activar algunos mecanismos a nivel hipotalámico para hacer que se promueva la producción y la conservación de calor en un momento determinado. Esto con el fin de eliminar al microorganismo patógeno causante de la patología. ¿Ok? Entonces, eso es la fiebre. Un aumento de la temperatura corporal por encima de 37.5 grados centígrados, motivado por la presencia de pirógenos exógenos, ¿ok? Y mediado por citoquinas proinflamatorias y regulación del hipotálamo. Bien. Ahora, por su parte, la hipotermia es todo lo contrario, es una reducción de la temperatura corporal por debajo de 35 grados centígrados que puede ocurrir de forma accidental. La hipotermia puede deberse a exposición a temperaturas muy bajas, puede deberse a choques de distinto índole, es decir, choque hipovolémico, choque hemorrágico, eh, choque distributivo, ¿bien? O en su defecto los mismos choques sépticos. Y por supuesto el consumo de cierto tipo de drogas que pueden hacer que la temperatura corporal baje por debajo de 35 grados centígrados. Por su parte, cuando estoy hablando de hipertermia, estoy haciendo referencia a un aumento de la temperatura corporal. Por lo regular, hablamos de más de 40-41 grados centígrados de temperatura cuando hablamos de hipertermia, pero a diferencia de la fiebre, aquí nosotros no estamos hablando
de una reprogramación a nivel hipotalámico que genera un aumento de la temperatura corporal. No, aquí lo que sucede básicamente es que tenemos una perturbación en los mecanismos de pérdida de calor. O sea, el paciente se hace insuficiente para poder perder calor. ¿Ok? Es decir, el paciente, eh, por alguna razón hipotética, no es capaz de perder calor por convección, por radiación, por evaporación o por conducción. Entonces, el equilibrio se inclina en este caso hacia la producción de calor y no hacia la pérdida de calor. Aquí no existen citoquinas proinflamatorias. Aquí no existe intervención del sistema inmunológico como sucede en el caso de la fiebre. Aquí lo que sucedió es que falló el mecanismo compensatorio que nos permitía perder calor en un momento determinado y eso hizo que el paciente acumulara mucho calor. ¿Ok? ¿En qué pacientes se ve la hipertermia? Se ve generalmente en pacientes que consumen fármacos neurolépticos. Un fármaco neuroléptico es un fármaco psicotrópico, es un fármaco que tiene la actividad de actuar sobre el sistema nervioso. Muy frecuentemente utilizados en el área psiquiátrica, fármacos como el haloperidol o los antipsicóticos en líneas generales pueden generar hipertermia. Fármacos anestésicos como el alotano, que se administra por vía inhalatoria, también tiene la capacidad de poder generar hipertermia. Y también si existe, por ejemplo, disminución de la disipación del calor, golpe de calor, característico en los sitios en donde tenemos temperaturas muy altas, ¿no? Entonces, el elemento más importante que nosotros podemos sacar al interrogatorio para poder hacer una diferenciación entre fiebre e hipertermia es que el paciente que hace hipertermia nunca responde a antipiréticos. Es decir, es el típico paciente que le administras acetaminofén, dipirona o diclofenac o inclusive el mismo ketoprofeno que tiene un efecto antipirético y ningún antipirético logra resolver el aumento de la temperatura corporal porque aquí no hay una alteración en el funcionamiento del hipotálamo o no existen piretógenos exógenos que promueven la producción de calor, sino que falló un mecanismo compensatorio de pérdida de calor o en su defecto el paciente está produciendo más calor del que debería producir. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, ¿qué diferencia hay entre fiebre e hipertermia? En la fiebre vamos a tener un aumento de la temperatura corporal por encima de 37,5 grados centígrados, que es motivado por la presencia de un piretógeno exógeno que desencadena una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria modifica el funcionamiento del hipotálamo y promueve la producción y la conservación de calor. En cambio, en la hipertermia fallan los mecanismos compensatorios. Falla el mecanismo que promueve la expulsión o la pérdida de calor en el cuerpo y eso hace que el paciente conserve grandes cantidades de calor. ¿Ok? O puede suceder que de repente el paciente produce más calor del que debería producir, ¿ok? Como sucede, por ejemplo, en los pacientes que consumen fármacos neurolépticos, anestésicos y, por supuesto, en los pacientes que tienen disminución de la disipación del calor, como sucede en el golpe de calor, ¿bien? Pero la característica definitoria del paciente con hipertermia es que no responde a antipiréticos. Entonces, vean que estos son datos muy importantes que nosotros podemos recabar en la historia clínica y nada más con estos datos nosotros pudiésemos hacer un buen diagnóstico diferencial. Porque si nosotros sabemos, por ejemplo, que un paciente está presentando elevación de la temperatura corporal por encima de 40-41 grados centígrados, que no tiene, por ejemplo, algún foco infeccioso que podamos nosotros objetivar mediante el examen físico o mediante los estudios de laboratorio. Pero además de todo eso, el paciente tiene un antecedente, por ejemplo, de esquizofrenia y recibe tratamiento con haloperidol o con algún tipo de antipsicótico, nosotros pudiésemos pensar en que probablemente esa sea la causa. O en su defecto, si tenemos un paciente que acaba de salir de algún procedimiento quirúrgico en donde se utilizó alotano como anestésico, entonces nosotros podemos sospechar de que probablemente el paciente lo que está desarrollando es una hipertermia. O en su defecto, si tenemos otro dato en donde tenemos un paciente al cual se le administró diferentes tipos de antipiréticos y el aumento de la temperatura corporal nunca se dio, como sucede en el caso de acetaminofén, dipirona, diclofenac, entonces pensamos en hipertermia y no en fiebre. ¿Ok?
Ahora, vamos a estudiar un poquito acerca de la fisiopatología de la fiebre, que es súper importante entenderla. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que tenemos una sustancia extraña que es reconocida por el sistema inmunológico como algo que no forma parte de nosotros mismos, ¿ok? A eso nosotros lo denominamos como pirógeno exógeno. Ese pirógeno exógeno puede ser una proteína de superficie de una bacteria o de un virus, o en su defecto puede ser la toxina producida por una bacteria. Independientemente de cuál sea, va a ser eh, identificado como algo extraño, ¿ok? Eso va a generar una respuesta inmunológica mediada por distintas células del sistema inmunitario como los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos y los linfocitos, ¿ok? Los cuales van a comenzar a sintetizar un conjunto de proteínas plasmáticas que tomen el nombre de citoquinas proinflamatorias. Las citoquinas proinflamatorias son muchísimas, existen miles de citoquinas proinflamatorias, pero las que median la fiebre son la IL-1 alfa o interleuquina 1 alfa, interleuquina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 18 y los interferones. Todo esto viaja hacia el órgano vasculoso de la lámina terminalis, lo cual promueve un aumento de una sustancia que se llama PGE2. PGE2 significa prostaglandina E2 y el aumento de la prostaglandina G2 genera aumento en la concentración de AMP cíclico, lo cual promueve o genera una serie de cambios a nivel corporal que buscan la termogénesis, que promueven o favorecen a la termogénesis. Entonces es aquí donde vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, un aumento del gasto cardíaco por consiguiente, un aumento del tono muscular. Vamos a presentar, por ejemplo, escalofríos y esos escalofríos también promueven la producción de calor, el aumento del metabolismo basal. Todas estas cosas van a hacer que el paciente produzca más calor y conserve más calor y es por esa razón que aumenta la temperatura corporal, ¿ok? Por el aumento de la concentración de AMP cíclico, pero todo está motivado a la presencia de un piretógeno exógeno que induce una respuesta inmunitaria. Esto no pasa en la hipertermia. En la hipertermia lo que sucede es que los mecanismos de pérdida de calor por conducción, convección o evaporación no funcionan de forma adecuada y el paciente aumenta la temperatura corporal. O en su defecto puede suceder que estos mecanismos de termogénesis estén aumentados de intensidad y eso genere más calor. Y por consiguiente, los mecanismos de pérdida de calor no pueden hacer frente a ese aumento progresivo o excesivo de temperatura corporal. Aquí en la fiebre, la fisiopatología es completamente distinta. Hay un piretógeno exógeno que logró desencadenar una respuesta inmunitaria que a su vez modificó algunas sustancias a nivel hipotalámico que promovió la termogénesis. ¿Ok? Ahora, ¿qué razón de ser? ¿Por qué es importante que aparezca la fiebre dentro de la evolución de una enfermedad? Eh, Fíjense que en la actualidad no se sabe con exactitud si la fiebre realmente es algo totalmente beneficioso o paradójicamente es algo que puede ponernos en peligro o algo que es nocivo para nuestra vida, porque realmente la respuesta es altamente paradójica. Por un lado, el aumento de la temperatura corporal reduce la capacidad que tienen las bacterias o los virus para poder replicarse dentro de nuestro cuerpo. Y frecuentemente también ayuda a la eliminación de la bacteria o del virus. Inclusive se sabe que el aumento de la temperatura corporal también puede aumentar la sensibilidad de las bacterias al uso de los fármacos antimicrobianos, los antibióticos o los fármacos antivirales. O sea, la fiebre prepara el terreno para poder eliminar a la bacteria o el virus causante de la patología, ¿no? Eso es algo completamente cierto. Pero se sabe a su vez que el aumento de la temperatura corporal deprime la actividad de algunas células del sistema inmunitario como las células NK o las natural killer y algunos linfocitos T. Entonces, la actividad de este tipo de células del sistema inmunitario se deprime ante aumentos repentinos de la temperatura corporal. Entonces, actualmente la respuesta es un poco paradójica, o sea, pudiésemos decir que la fiebre es un mecanismo de defensa que nos permite eliminar microorganismos patógenos causantes de distintos tipos de patologías, más sin embargo, también tenemos que tomar en consideración que puede ser contraproducente en la actividad de ciertas células del sistema inmunitario. ¿Ok? Entonces, la respuesta es bastante paradójica. Ahora, otra de las cosas que tenemos que conocer cuando estudiamos la fiebre son los patrones febriles. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos pacientes hospitalizados es bastante común encontrar dentro de las órdenes médicas que un residente o un especialista coloque
control de signos vitales o control de temperatura y construcción de curva térmica. Entonces el paciente, cada cierto tiempo, cada día o cada momento del día va el personal de enfermería, mide la temperatura corporal y posteriormente construye una gráfica como alguna de estas cuatro. ¿Ok? Entonces, dependiendo del registro de la temperatura corporal a lo largo de los días de evolución de la enfermedad, nosotros pudiésemos tener una idea de más o menos cuál pudiese ser la causa de la fiebre del paciente, cuál pudiese ser el posible agente etiológico. Esto no es del todo específico, pero sí que es una guía que antiguamente se utilizaba mucho, ¿ok? Y actualmente también la pudiésemos utilizar en algunos momentos determinados, ¿ok? Por ejemplo, pudiésemos presentar un patrón de fiebre intermitente. Un patrón de fiebre intermitente significa que el paciente va a presentar oscilaciones de la temperatura corporal de un día a otro, en donde vamos a pasar de una fase febril a una fase afebril, fase febril, fase febril, fase febril, fase febril. O sea, vamos a tener oscilaciones diarias, es decir, cada 24 horas de la temperatura corporal, en donde el paciente va a estar febril un día a febril el otro, febril un día a febril el otro, y así sucesivamente. Por eso se llama fiebre intermitente. La fiebre intermitente es característica de las infecciones de etiología bacteriana, sobre todo las infecciones en las que se producen abscesos bacterianos, pero también puede estar presente en la tuberculosis miliar y puede estar presente también en algunos tipos de linfomas, ¿ok? Entonces, la fiebre intermitente es algo que nos puede indicar eh, alguna de estas tres patologías: infecciones bacterianas, tuberculosis miliar o en su efecto linfoma. Luego tenemos la fiebre cuartana. Fiebre cuartana significa que tenemos un paciente que cada 72 horas hace un pico febril. Es decir, fíjense que arrancamos en el día 0 a 36 grados centígrados, el día 1 el paciente hace un aumento de la temperatura corporal hasta 40 grados centígrados y luego decae el segundo y el tercer día. Al cuarto día vuelve a ser un pico febril de casi 40 grados centígrados. Entonces, este patrón en donde la temperatura corporal aumenta cada 72 horas se llama fiebre cuartana y es característico de cierto tipo de infecciones parasitarias por Plasmodium. El Plasmodium es el agente etiológico, es el parásito causante de la enfermedad de la malaria, ¿ok? Entonces, algunos de estos parásitos que pertenecen al género Plasmodium tienen este comportamiento de fiebre cuartana. Entonces, cuando nosotros vemos esto en un paciente, nosotros podemos pensar en una infección por Plasmodium, ¿ok? Luego tenemos, por supuesto, la fiebre remitente. Fiebre remitente significa que el paciente hace episodios febriles, ¿ok? Diarios, pero si ustedes se fijan, la temperatura corporal nunca vuelve a la línea de base, nunca vuelve a tener episodios afebriles, sino que el paciente siempre se mantiene febril. Por ejemplo, el primer día tiene 39 grados centígrados, el segundo 40, luego baja a 38.3, sigue teniendo fiebre, luego a 38.8, sigue teniendo fiebre, luego baja a 38.5 y así sucesivamente. O sea, el paciente siempre está febril, pero hay variaciones en la temperatura corporal que nunca llegan a la línea de base o a la línea que nosotros consideramos como afebril, ¿ok? Este tipo de fiebre remitente es característico de las infecciones, de algunas infecciones bacterianas, pero también de algunas infecciones de etiología viral. Luego tenemos la fiebre en dromedario. Fiebre en dromedario significa que vamos a tener un aumento de la temperatura corporal, ¿ok? Eh, por encima de 38 grados centígrados, con algunas oscilaciones diarias que van en ascenso y luego un ligero descenso, y posteriormente el paciente se va a mantener unos 4 días, así que digamos unos 4 días a febril. O sea, fíjense cómo hay aumento de la temperatura corporal a 38 grados centígrados, a 39, 39.2 o 0.3. O sea, pareciera que el aumento de la temperatura corporal día por día es progresivo, ¿ok? Es progresivo. Y posteriormente hay un ligero descenso de la temperatura corporal hasta que el paciente vuelve a estar afebril por 4 días. Y luego vuelve nuevamente a presentar aumento de la temperatura corporal siguiendo el mismo patrón. Por eso se llama endromedario, ¿ok? Y es característico también de algunas patologías de etiología parasitaria, ¿ok? Aunque también puede presentarse en el linfoma de Hodgkin. Muy bien. Respecto a la etiología, una de las cosas que tenemos que tomar en consideración es que
no todo paciente febril necesariamente tiene una enfermedad infecciosa. Si bien es cierto, eh, la mayoría de las patologías de carácter infeccioso, sean virales, bacterianas o parasitarias, van a cursar con fiebre. No todo paciente con fiebre necesariamente tiene una infección, porque si bien es la primera causa, también tenemos enfermedades inflamatorias, sobre todo algunas patologías de etiología autoinmunitarias, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, puede cursar con fiebre y no existen virus ni bacterias por ningún lado. O sea, simplemente el paciente tiene un trastorno autoinmunitario que genera el aumento de la temperatura corporal. Bien, los traumatismos también te pueden generar aumento de la temperatura corporal, las enfermedades vasculares y las enfermedades endocrinas, pero principalmente la etiología es infecciosa. Respecto a la medición de la temperatura de la temperatura corporal, lo que tenemos que tomar en consideración es que la medición de la temperatura corporal siempre tiene que hacerse de forma rutinaria y sistemática. Todo paciente hospitalizado diariamente tiene que hacérsele la medición de la temperatura corporal para poder construir la curva térmica que les estaba mencionando anteriormente, que muchas veces está presente en la historia clínica del paciente. ¿Ok? No en la historia clínica que ustedes van a manejar como estudiantes de semiología, pero sí en la historia clínica que van a manejar en servicios como medicina interna. ¿Ok? Entonces, muchas veces esa curva térmica está allí presente en la historia clínica y te permite evaluar el patrón febril. Y por supuesto, ver si el paciente está respondiendo de forma efectiva o no a la medicación. Ojo, esos patrones febriles que les mencioné anteriormente es la evolución natural de la fiebre en un paciente que no recibe medicación. Evidentemente, si el paciente está respondiendo de forma efectiva o de forma beneficiosa a medicamentos como el acetaminofén o como el ketoprofeno, no van a observar esas características típicas que observaron en los patrones. ¿Ok? O sea, los patrones febriles que les mencioné generalmente se observan cuando nosotros no modificamos el curso de la patología con los antipiréticos, ¿ok? Ni con el tratamiento. O sea, ese es el comportamiento habitual. Entonces, cuando eso es así, nosotros podemos observar los patrones febriles característicos en las historias clínicas mediante la curva térmica. Y podemos ver si el paciente está respondiendo o no a la medicación. Ahora, la medición de la temperatura corporal lo pueden hacer por vía oral o vía sublingual, vía axilar, vía rectal y por vía óptica. ¿Ok? Hay que tomar en consideración que tienen dos tipos de termómetros. Están los termómetros de mercurio y están los termómetros digitales. Realmente da igual cuál vayan a utilizar, particularmente en los servicios de emergencia. Casi siempre utilizamos termómetros de mercurio, pero también se puede hacer uso de los termómetros eléctricos sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Ahora, la vía que ustedes van a utilizar para poder medir la temperatura va a variar ampliamente dependiendo del paciente que ustedes vayan a revisar. ¿Ok? Eh, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que la vía oral y la vía rectal frecuentemente, más frecuentemente la vía rectal, son las vías más fidedignas que nosotros tenemos para poder medir la temperatura corporal. Pero evidentemente no a cualquier paciente ustedes le van a tomar la temperatura por vía rectal, porque eso evidentemente invade el espacio del paciente y además de todo eso invade el pudor del paciente. ¿Ok? Entonces, como nosotros tenemos que cuidar el pudor de cada uno de nuestros pacientes, nosotros tenemos que saber en dónde hacemos o en qué tipo de paciente hacemos la medición de la temperatura rectal. ¿Ok? Déjenme resumirles a grosso modo. La vía oral es sumamente buena porque por debajo de la lengua existe mucha vascularización, existen muchos vasos sanguíneos y la temperatura corporal que encontramos allí muchas veces es bastante fidedigna, ¿ok? Debido a la buena vascularización que tiene esta zona. La particularidad que tenemos que tomar aquí es que la temperatura corporal tiene que ser medida entre 3 a 5 minutos aproximadamente. La vía oral o la vía sublingual está contraindicada en pacientes pediátricos muy pequeños, o sea, pacientes de 3 años, 4 años, 5 añitos. Más o menos a eso de los 7, 8 años en adelante, cuando los niños están un poquito más maduros, podemos utilizar la vía oral como vía de elección para la medición de la temperatura corporal. Pero en niños pequeños no, porque puede que de repente el niño intente morder el termómetro de mercurio y si revienta el termómetro de mercurio tenemos riesgo de intoxicación por mercurio en este tipo de paciente o inclusive broncoaspiración o ingesta de vidrio hacia las
vías digestivas o hacia las vías respiratorias, ¿no? En dependencia. Entonces, la vía oral tenemos que utilizarla con cuidado, sobre todo en pacientes mayores de 7 años, es donde generalmente se indica. Pacientes mayores de 7 años, adolescentes o inclusive en pacientes adultos. Pero menores de 7, traten de no utilizar la vía oral, ¿ok? Precisamente cuidando esto. La vía axilar es la menos fidedigna de todas porque si bien conserva una buena cantidad de calor, no está tan bien vascularizado como la vía oral o la vía rectal. Por esa razón, el tiempo que nosotros utilizamos para poder hacer la medición de la temperatura axilar suele ser mayor, o sea que utilizamos entre 5 a 7 minutos para hacer la medición de la temperatura corporal. La vía rectal es la mejor de todas. El tiempo que nosotros podemos utilizar para medir la temperatura corporal por vía rectal es de 1 a 3 minutos máximo, ¿ok? Realmente te da resultados de una forma muy rápida y bastante fidedigna. Aquí tenemos que utilizar un termómetro de mercurio rectal que tiene una punta un poquito más pequeñita y esa es la que nosotros vamos a utilizar. ¿En qué pacientes vamos a utilizar la vía rectal y en cuáles no? Vamos a utilizar la vía rectal en pacientes menores de 2 años, es decir, en lactantes mayores, lactantes menores y en recién nacidos o neonatos, ¿ok? Pacientes mayores de 2 años no se utiliza la vía rectal. Paciente con diarrea no se utiliza la vía rectal, ¿ok? Y finalmente tenemos entonces la vía óptica, que es también bastante buena, pero generalmente lo hacemos con un termómetro eléctrico o electrónico, ¿no? Este tipo de termómetros también es bastante bueno y es el que probablemente se comience a utilizar en los próximos años si nuestro país comienza a actualizarse un poco más. En muchos países norteamericanos o países europeos actualmente se está utilizando la vía óptica porque es bastante fidedigna, bastante buena y bastante sencilla de tomar o de medir. Ahora, otra de las cosas que tenemos que tomar en consideración, muchachos, es la clasificación de la fiebre según el tiempo, ¿no? Hablamos de fiebre aguda y fiebre prolongada y fiebre de origen desconocido. Fiebre aguda cuando tenemos un paciente que tiene un aumento de la temperatura corporal con menos de 15 días de evolución en un paciente completamente inmunocompetente, es decir, un paciente que no tiene HIV-Sida o un paciente que no presenta patologías de base inmunosupresoras. Si la fiebre se mantiene durante 15 días, a eso nosotros lo vamos a denominar como fiebre aguda. Y es característico de las infecciones de tracto urinario, de las infecciones respiratorias superiores o inclusive de las infecciones de piel y partes blandas. Luego está la fiebre prolongada, que es una fiebre que dura más de 15 días, independientemente de cuál sea su etiología. ¿Ok? Luego tenemos la fiebre de origen desconocido. La fiebre de origen desconocido aplica para aquel paciente que presente un aumento de la temperatura corporal por encima de 38,3 grados centígrados, medido en 3 momentos distintos, ¿ok? En aquel paciente que esté hospitalizado y que tenga más de una semana de evaluación continua y al paciente no se le consigue ningún tipo de causa que logre explicar la fiebre, ¿ok? Entonces, ojo, para yo decir que tengo un paciente que tiene fiebre de origen desconocido, tengo que cumplir 3 criterios. Uno, que la temperatura corporal se encuentre por encima de 38,3 grados centígrados en 3 ocasiones distintas. Que la duración de la fiebre sea mayor a 3 semanas y que el paciente haya estado hospitalizado por lo menos durante una semana y en esa semana de examen continuo o de búsqueda exhaustiva no se consiga ningún tipo de agente etiológico que logre explicar la fiebre en este paciente. Esto es un pequeño resumen de todas las causas comunes e infrecuentes de fiebre de origen desconocido en adultos. Generalmente, o sea, es bastante importante que las de etiología infecciosa son sí se pueden encontrar, sobre todo la tuberculosis, los abscesos abdominales pelvianos, la endocarditis infecciosa, osteomielitis, infecciones urinarias, pero muy frecuentemente cuando el paciente desarrolla una fiebre de origen desconocido, a veces la causa no es infecciosa, sino que la causa ya es neoplásica o puede estar relacionado con un trastorno autoinmunitario. Es por esa razón que la fiebre de origen desconocido tiene que tener un abordaje multidisciplinario porque nosotros automáticamente cuando vemos un paciente con fiebre, lo primero que se nos viene a la mente es una etiología infecciosa, pero muchas veces buscamos la etiología infecciosa y no la encontramos, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar también patologías de tipo neoplásicas como los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, las leucemias, los carcinomas renales, metástasis hepática, sarcoma de Kaposi, mielodisplasia, cáncer de pulmón, mama, estómago, ovario, ¿ok? O enfermedades autoinmunitarias como los síndromes vasculíticos, la granulomatosis con poliangitis, la poliartritis nodosa
o en su defecto patologías un poquito más frecuentes como el lupus eritematoso sistémico. ¿Ok? Bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy, espero que les haya gustado.